tema del día, si eres emprendedor, el Excel debe ser tu mejor amigo. Vamos a ver una guía sencilla para conseguir que lo sea. Hoy vamos a abordar un asunto que es la gran pesadilla de la mayoría de los emprendedores y dueños de negocios con los que trabajo y con lo que posiblemente tú también te sientas identificado: los números. Parece que nada da más pavor que sentarse delante de ellos, cuando debería ser al contrario. Ya me has oído decir que los números son tus mejores aliados. No muerden. Debes reconciliarte con ellos si quieres empezar a dar pasos para el crecimiento de tu empresa. Puedes ser un gran médico, abogado o mecánico, pero también tienes que saber de ser empresa. Eres un dueño de negocio, además de ser médico, abogado, oficio o mecánico. Recuerda que estamos hablando de los números de tu empresa y como no los conozcas tú al dedillo, te adelanto que estás bastante perdido. Así que si te suenan a chino tus márgenes, o cuánto se ingresa y cuánto se gasta, o el dinero que tienes en caja, entre otras cifras importantes, vamos mal. Por fortuna has llegado al lugar adecuado. Vamos a enseñarte a cambiar esta situación. Lo primero y más básico, hacer una radiografía de tu negocio. ¿Cómo? Gracias al que desde ahora se va a convertir en tu mejor amigo, el Excel. Empezamos. Pues seguramente estarás pensando que como emprendedor, como dueño de negocio, bastante tienes con todo lo que tienes en tu día a día, y que ocuparte también de los números, pues ya solo te faltaba esto, ¿no? La peor frase que puedo escuchar es: eso lo lleva mi asesor. Efectivamente, puedes y debes tener personal que se ocupe de ciertas tareas, personal externo o interno, pero eso no te exime de conocer tus cifras, de dominar tus números. No te estoy hablando de manejar números demasiado sofisticados que te exijan haber estudiado contabilidad o administración de empresas en Harvard, no, sino de aquella información básica que como dueño de negocio debes manejar a la perfección y que te da la información de la situación real de tu negocio, porque perder el control de eso es el camino más corto, créeme, para el endeudamiento y el cierre. La idea es que puedas hacerlo de una manera muy sencilla, y para eso tienes un gran aliado que recomiendo siempre a la gente cuando está empezando, incluso cuando ya tienen sus negocios en marcha, y es un simple Excel que no tenga ni cifras, ni celdas, ni fórmulas muy raras, nada, algo muy sencillito. Te vamos a explicar cómo utilizarlo y la información básica que debes plasmar en él para que de un solo vistazo puedas saber cuál es el estado de salud de tu negocio. Y contamos hoy en el estudio con la ayuda de mis colaboradores habituales: Miguel Moneo, CEO y fundador del MBA del Empresario, y Antonio Martín, empresario también y mentor en el MBA del Empresario. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Mariló. Buenas tardes, Mariló. Bienvenidos a los dos. Bueno, antes de nada, creo que es importante que hablemos, pues esto, ¿no? De la aversión que tienen los emprendedores a ponerse delante de los números. Aquí lo machacamos muchísimo, pero sabéis que me gusta que entremos y los recordemos periódicamente, porque es que... Yo te voy a interrumpir, Mariló, porque yo realmente igual soy un poco enfermo del Excel, ¿no? Reconozco que no podría vivir sin él. Pero porque a mí me da una seguridad... Es el extremo. Ese es el extremo. A mí me da una seguridad tremenda, y lo digo para todos los que son dueños del negocio, y me da igual el tamaño del negocio, que tus cuentas o tus números estén representados en algún sitio de la manera más clara. Y después saldrá bien el negocio, no saldrá, venderé más, venderé menos, me equivocaré con algunos proveedores, pero tengo que tener al menos una foto, un sitio donde ir a mirar y unas cantidades que no es que me suenen, es que las tengo que tener metidas en el cerebro todo el día. No sé lo que opinas tú, Antonio. Yo creo que voy un paso más allá y me defino como un adicto al Excel, pero es como ha dicho Mariló antes, no conozco ningún empresario, si quieres incluso ejecutivo de éxito, que no se sepa sus números a la perfección. Por mucho que tengas un gestor, como decías, típico y tal, necesitas
tener tu Excel siempre con esos números básicos, con esa foto que te permita saber cómo va. Tienes que contestar, esto que ha dicho Antonio, es que cuando alguien te pregunta cualquier cosa o algún proveedor o algún cliente, lo que sea, no necesitas mirar tu Excel porque ya no lo necesitas, porque lo tienes en la cabeza, sabes perfectamente qué le puedes contestar, qué sí, qué no, qué tiene sentido y qué no. Y luego ya afinarás si es un 2% más, un 3% más, si puedes regatear un poco más o menos, pero la respuesta la tienes que saber automáticamente, te tiene que venir al cerebro. Y me da igual, perdona que te diga, Marilo, que seas médico, que seas fisio o mecánico, lo tienes que saber automáticamente. Vale, lo peor, ¿sabéis? Y vamos a poner en situación a los oyentes. Espero que no haya ningún oyente al que yo le voy a hacer esta pregunta y que no sepa qué contestarnos, ¿vale? La pregunta de, ¿sabéis qué nos pasa con muchos emprendedores cuando llegan al Campus 360? Cuando les preguntas, ¿cuánto has facturado este año? Y cuando se les queda cara de cuadro, ya empezamos mal, ¿vale? Así que le preguntamos a nuestros oyentes, ¿cuánto has facturado este año? Vamos un poquito más allá. ¿Cuánto facturaste el año pasado? Y solo la facturación, ya no te estoy preguntando qué resultado o qué beneficio o qué pérdidas has obtenido, es decir, qué resultado final del ejercicio tienes del año pasado y en qué resultados estás este año. Te hablo de facturación y la mayoría, os prometo, que el 90% de las personas, de los dueños de negocio a los que les hago esta pregunta, me ponen cara de cuadro. Mariló, mucho peor es al que le dices, ¿y cuánto vas a facturar el año que viene? Bueno, no se ha parado de hacer un presupuesto. Esa ya es. O sea, ahí sí que el Excel... Dilo tú, Antonio, porque me estoy mordiendo la lengua. No, o sea, ahí es donde el Excel te ayuda. O sea, el poder tener tus presupuestos, el poder hacer unas previsiones, el poder mes a mes, poder comparar tus resultados reales con esas previsiones, el ver por qué te has tenido unas ciertas desviaciones, en qué... y las razones del por qué has tenido esas desviaciones, para poder acometer, no más de eso, no más de un mes, poder ejecutar acciones correctoras y no encontrarte ya con el desastre al final del año. Claro, es que cuando Antonio dice cuánto quieres facturar, tienes que tener un plan clarísimo de lo que quieres hacer. O sea, Miguel, tienes que saber cuál es tu meta. ¿Cuánto quieres y cuánto tienes que facturar? ¿Cuánto tienes que facturar, efectivamente? Para cubrir tus gastos. Claro. ¿Cuánto quieres y otros cuánto tienes? Vamos a decir punto de equilibrio, ¿a partir de dónde ganas dinero? Sí. O sea, por eso vamos a hablar muchas veces en plata. ¿A partir de cuándo estás tranquilo y ganas algo de dinero? Aparte de tu sueldo, porque esa es otra. ¿Lo incluyes? ¿No lo incluyes? ¿Te autopagas? Antes de decir qué tiene que incluir ese Excel como mínimo, vamos a recordar a nuestros oyentes la diferencia que hay entre que domines tú tus números o eso lo lleva mi asesor, que para mí es la frase peor que podemos escuchar a estas alturas. Es decir, tu asesor o tu gestor contable, administrativo, tiene que ocuparse de presentarte tus impuestos, de ayudarte con los cierres y con ciertas cosas, pero los números, tu tesorería, tus objetivos, tus planes, tus previsiones, tus desviaciones, las tienes que dominar tú. Y eso es lo que te va a permitir que anticipadamente tu gestor, cuando te envía el cierre del trimestre, el cierre del ejercicio, sepas si tienes que pagar, si te va a salir a devolver y cómo vas a previsionar también esa posible tesorería que estés necesitando. O sea que ojo con eso, que son cosas bien distintas. Y a partir de ahí vamos a recordar a nuestros oyentes que tiene que tener como mínimo un Excel muy básico. Ya sé que los dos sois unos fanáticos del Excel, pero vamos a un Excel básico que tiene que recoger para que nos dé esa foto y que pueda ayudar realmente a quien no está acostumbrado a ponerse delante de los números. Yo voy a mencionar una mini foto porque seguro que Antonio me la va a complementar mejor, en el cual evidentemente estamos hablando de presupuestos, ¿no? O sea, primero son el año en curso y el año anterior y luego es el año que viene. Eso es. Tienes que tener previsto lo que vas a ingresar, evidentemente, lo que vas a gastar, tanto de la parte fija, los gastos fijos, lo que son, bueno, pues tu local o tu página de internet, o bueno, las cosas que son fijas y las cosas que son variables y tienes que diferenciarlas unas de otras. Los pagos de las financiaciones que hayas tenido, los pagos extras que puede haber, los extraordinarios, las amortizaciones de tu negocio, sea el que sea. Se empieza con los gastos fijos, es decir, alquileres, salarios, seguridad social de empleados o de autónomos, gastos de luz, de suministros.
Y a partir de ahí empezamos con los costes variables. Campañas de marketing, publicidad. Realmente al final todo eso te tiene que conducir a un número que te hable del margen, de lo que tú ganas, de tu margen, independientemente de que luego haya que pagar impuestos de alguna manera u otra. Pero tienes que tener claro qué margen vas a ganar. Compleméntame, Antonio, porque yo fíjate que me voy a quedar un poquito más arriba, un tema más básico de cara al emprendedor o al empresario, y es que eso que estamos hablando es la cuenta de pérdidas y ganancias. Uh-huh. Yo creo que con el Excel nos va a ayudar todavía más con el flujo de caja. O sea, saber la tesorería y saber cuánto dinero voy a tener para poder hacer frente a esos gastos fijos o variables y esos ingresos que voy a tener, cuándo los voy a tener, si voy a poder pagar o no. O sea, las empresas, la frase típica que se dice siempre, que mueren por tesorería, mueren por la caja, no mueren por... Sin duda, es decir, el flujo de caja hay que controlarlo a diario. Lo que aquí recomendamos a todos nuestros clientes en el Campus 360, nuestros alumnos en el MBA, es que todos los días dediquen como mínimo 10, 15, 20 minutos a ponerse delante del banco de su Excel y ver lo que ha entrado y salido de su caja, porque es lo que nos va a dar la previsión de hasta cuándo tenemos de tesorería o no. En este caso, y lo explicamos muy bien en el MBA del empresario, yo siempre recomiendo en este Excel básico para quien está empezando y para tener en la cabeza todo ordenado, que haya una pestaña donde estén los objetivos, los resultados mes a mes que se quieren conseguir y los gastos fijos y variables que se previsionan tener, ¿vale? Es decir, tu pantalla, tu pestaña de resultados esperados. Y la pestaña de al lado, que sea tu pestaña de tesorería, pero con las mismas partidas, porque además te va a ir permitiendo ver en qué te estás fallando con los objetivos que te pusiste. Y una tercera pestaña donde vas a poner lo mismo que en esa primera de objetivos, ¿vale? Pero vas a poner la realidad de lo que está pasando y vas a poder compararla con la pestaña anterior y ver en qué estás superando o qué tienes que corregir porque estés por debajo. ¿Qué os parece? Es decir, al final lo que está diciendo Mariló efectivamente es que no es complicado porque son varias pestañitas, no son muchas, y lo único que tienes que hacer es reflejar las entradas y salidas de caja, lo que pretendías vender y la realidad de lo que has vendido. Eso es. Para que sepas perfectamente, como ha dicho Antonio, si realmente los flujos de caja que vas a ir necesitando estarán disponibles o no. Ya, yo lo que creo es que en general hay una aversión a los números, más que al Excel, a los números, ¿no? O sea, nos encontramos con una gran parte de empresarios, emprendedores, que les dan miedo los números. Sí. La frase que le oímos muchas veces a Mariló de no tengas miedo, es importantísima. O sea, no hay que tener miedo a los números, son tus números. O sea, no son de otros, son tuyos. Más vale que te los conozcas y te los conozcas muy bien. Y el Excel, como tú decías, Miguel, no hay que dedicarle tanto tiempo. O sea, media horita que dediques a aprender algo en Excel lo tienes para toda la vida. O sea, y te va a servir para mucho. Ahí es una herramienta súper potente que creo que deberíamos todos manejar más. Sí, además yo creo que es una herramienta porque pensamos que el Excel y las fórmulas financieras y tal, no, es que estos son sumas, restas, multiplicaciones, es que no hay más. Normalmente sumas y restas. Es que cualquier persona que tenga un negocio, que es más difícil tener un negocio que gestionar un Excel, es muchísimo más difícil, dificilísimo en comparación con manejar un Excel. Es necesario que se meta en su Excel, que luego efectivamente existe un director financiero que lo pueda llevar, y no digo un asesor externo, un director financiero interno o algún consultor freelance que trabaje contigo, pero hay que saberlo, hay que tener en la cabeza esas por mucho que tengas equipo, tienes que dominarlos tú como dueño de negocio. Otra cosa es que no te pongas a ejecutarlos o a verlos cada día si ya tienes un movimiento o una actividad muy grande, una facturación muy grande y ya tenga sentido tener un director financiero. Pero aún así, la recomendación es que el dueño del negocio sepa qué objetivos, qué está pasando cada mes y qué desviaciones hay. Y esas 3 pestañitas que yo he llamado tan sencillitas con lo que tienen que hacer o que ver o que revisar, al final, pues en palabras rimbombantes, por así decir, estarán teniendo el estado o desviación de resultados, el balance general de lo que está pasando en su empresa y el flujo de efectivo, que son como los 3 pilares básicos que un dueño de negocio debe conocer.
y si tengo que despedir al director financiero, no le puedo decir que me haga la hipótesis él. Más vale que me sepa yo los números. Efectivamente, no. Aparte que cualquier decisión estratégica que se tome en la empresa, como ha dicho Antonio, y mes a mes, perfectamente se pueden ir viendo las desviaciones, qué es lo que vamos vendiendo, qué es lo que ha fallado, por qué no. Evidentemente, necesitas tener esa herramienta donde sustituyendo un número por otro o mirando una pestaña te dé el resultado directo sin que tengas que ponerte a hacer operaciones. Es más, como dueño del negocio tendrías ya que saber que en cuanto estén fallando, no lo sé, las ventas o los proveedores se vayan encarecido, ya sin tener que mirar tu Excel, sin tener que mirarlo, ya sabes perfectamente que este mes, como aproximadamente un 4, un 5, un 6, lo que sea, va a cambiar el resultado. ¿Por qué? Porque lo sigues, porque ya te has hecho tus suposiciones, porque en ese Excel un día, una mañana te has levantado, has cambiado el número 2 veces y has visto lo que pasa y has dicho, uy, esto no tiene que pasar. No puedo aplicar este descuento, no puedo aplicar esta venta de esta manera, efectivamente. Y ojo, algo muy importante, ni se te ocurra salir a financiación si no tienes muy claros estos números. Bueno, es que eso también nos lo encontramos muy habitualmente y ya es el primer síntoma de una mala financiación o de una falta de financiación en esa empresa. Ir abocado al desastre directamente en la financiación. O sea, como no te sepas los números, no te va a dar dinero nadie. Bueno, y no solo eso, sino que además sí que te lo dan, pedirlo, ojo, sí que te lo pueden dar, pero avalando, en unas condiciones, se quedan con tu negocio. Claro, justo. Sí, pero bueno, al final, pues sí tienes que tener eso absolutamente dominado porque tendrás que saber además si necesitas financiación, qué tipo de financiación, para cuándo, cuánto, porque estas son preguntas que te van a hacer, lógicamente. No vas a entrar, como hacen todos los emprendedores muchas veces, me voy al banco a pedir financiación. Primero al banco, oye, o no, igual me voy a otras fuentes. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿pero cuánto? ¿Para cuándo? ¿En qué lo vas a utilizar? Son preguntas que tienen que estar absolutamente metidas en el cerebro y eso el Excel te va a ayudar a tener esas respuestas, porque como bien ha explicado Antonio, con los movimientos de tesorería se puede saber ese flujo futuro. Oye, pues me voy a quedar durante 2 meses más corto, ¿de cuánto? ¿De qué? ¿De 30.000? ¿De 50.000? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué tiempo le dedicáis cada día a vuestro Excel? Venga, contarnos. Venga. No, pero yo creo que no somos un ejemplo claro, le dedicamos demasiado. Ya yo te diría, estoy seguro que ni Miguel ni yo le dedicamos menos de un par de horas al día al Excel, seguro. Hombre, yo lo miro con bastante asiduidad por la cuenta que nos trae, y es algo que deberían de pensar todos los dueños de negocio, por la cuenta que te trae. Yo he llegado a tener... No es necesario tanto tiempo. No. Yo he llegado a tener clientes en el MBA, emprendedores, a los que cada mañana les he llamado a tal hora para casi obligarles a no hacer nada, ni mirar su correo electrónico, ni tomarse casi el café, hasta que no se sentaran delante de ese Excel, para que cogieran una rutina y se acostumbraran a abro el banco, abro mi Excel y voy comparando y simplemente voy trasladando. Pero no solo eso, sino yo creo que hay que ir un paso más, sino que al final tienes que ver qué es lo que pasa, como digo yo, los supuestos, qué es lo que pasa si subo un 10% mis ventas, o subo el precio un 5%, o tengo que hacer un descuento porque viene el Black Friday y me interesa vender más y cuántos voy a vender. Entonces, todos esos escenarios los tengo que manejar cambiando un numerito, simplemente. Claro, cambiando un numerito y tenerlo claro. Un paso más allá, que es el análisis de hipótesis, que es espectacular la potencia que tiene el Excel para decir qué ocurre si, ¿no? Y si no, desde aquí lo que recomendamos, ya sabéis, como siempre, que pidan ayuda, que busquen pues gente que les pueda asesorar, o que entren en el MBA del empresario.com, donde les vamos a dar además todas estas claves y todas estas herramientas para que lo puedan conseguir muy fácilmente. Gracias, chicos, nos quedamos sin tiempo. Miguel, Antonio, un placer, Marilo. Pues bueno, pero vamos a recordarle a nuestros oyentes que esto es solo un aperitivo de lo que se van a encontrar en el MBA del empresario.com, el único máster del mercado donde sales con una empresa funcionando y con financiación para tu proyecto, y con Excel, ya te lo digo, con el paquete completo
completo, independientemente de la fase en la que te encuentres. Te acompañamos paso a paso hasta donde quieras llegar y todo online, pero con mentores, tutores de carne y hueso que te acompañamos en el camino y nos adaptamos, como es online, está adaptado a tus horarios de emprendedor, de dueño de negocio, sin calendarios académicos ni horas fijas, para hacerlo a tu ritmo desde cualquier sitio y a cualquier hora, y donde dominarás el 360 que necesitas para triunfar. Síguenos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, el MBA del Empresario.